¿Te gustaría realizar una hermosa pulsera trenzada de mostacillas? Hoy te mostraré paso a paso cómo hacerla. Así que quédate hasta el final de la clase y disfruta tu curso gratis con este nuevo diseño que tengo para ti. Comencemos con los materiales que necesitas. Acá vamos a utilizar hilo de color rojo, hilo coreano, 4 hilos de 40 centímetros cada uno y 2 hilos de 60 centímetros cada uno. También utilizaremos mostacillas número 8 de color rojo y 2 balines para decorar las puntas de nuestra pulsera, ya que realizaremos el nudo corredizo. Bienvenidas a todas a tu curso gratis de Aprende y Emprende con Fabi. Acá tenemos los 2 hilos de 60 centímetros y vamos a quemar las puntitas para que queden muy finitas estilo aguja, y así podemos colocarle un balín decorativo para que se vea mucho más original tus pulseras. Aunque es algo opcional colocarle un balín, te recomiendo que lo puedas hacer. Si no tienes balín, puedes colocar mostacillas o cualquier avalorio que tengas disponible que decore las puntas de nuestra pulsera. Recuerda que hay diferentes técnicas de cómo nosotros podemos colocar las puntitas súper finitas. Tú puedes escoger la que se haga más fácil para ti. Aquí te mostré una técnica de cómo alar con la ayuda de nuestro encendedor la parte metálica. Luego, cuando tengamos las dos puntitas súper finitas, podemos introducir los 2 hilos dentro del mismo agujerito, así. Luego, cuando tengamos los 2 hilos dentro, colocamos el hilo del mismo largo y luego realizamos un nudo simple y sencillo. Este nudo lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos porque necesitamos aprovechar el largo de nuestro hilo. Así que vamos a llevarlo hacia las puntas, llevamos nuestro balín bien pegadito al nudo y este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar para tener un trabajo impecable. Y el sello protegerá nuestro nudo para que no se desarme en el futuro. Muy bien, perfecto nuestro sello. No olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro. ¿Listo? Luego de hacer un sello muy bien hecho, vamos a hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Así, mire. Pero este nudo no lo vamos a apretar en su totalidad, lo dejaremos abierto porque aquí es donde vamos a introducir los 4 hilos restantes. Aquí tenemos 4 hilos y vamos a introducirlo por este agujerito de abajo hacia arriba, así, de abajo hacia arriba. Luego apretamos el nudo manteniendo los hilos dentro de este agujerito. Vamos a apretar. No olvides que debes dejar la separación de 6 centímetros. Voy a introducir más los hilos para que me dé el espacio necesario y poder apretar el nudo. Así les debe quedar a ustedes, de nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Estos hilos que nos sobran acá debemos cortar y sellar para que podamos asegurarlos cada uno de ellos y a la hora de hacer nuestro trenzado no se salga ninguno de estos hilos. Así. Este sello, como quedará en el segundo nudo, debemos disimularlo lo máximo que podamos. Así que utilizamos la llama transparente y sellamos cada uno de los hilos y lo aplastamos para que quede bien sellados. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tensar muy bien este hilo. Así. Lo vamos a tensar con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos y trabajaremos con estos 6 hilos. Miren que tenemos 6 hilos en total. Recuerda que tú puedes aprender con muy pocos materiales, así que te invito a inscribirte en nuestro curso gratis desde ya. Acá estos 6 hilos vamos a quemar las puntitas y a colocarlas súper finitas estilo aguja. Solo debemos quemar bastante las puntitas, alar poco a poco el hilo y cortar la parte más gruesa. Así nos debe quedar. Finito estilo aguja. Ahora vamos a colocar las mostacillas número 8. En las número 8 entra con mucha facilidad en nuestro hilo. La cantidad de mostacilla es hasta tener el largo de 16 centímetros. Por supuesto, esto es dependiendo de tu gusto. Si quieres tu pulsera que sea larga para una muñeca gruesa o angosta. Mi pulsera tendrá una talla estándar, así que tú también la puedes hacer como lo estoy haciendo yo. Quiero aprovechar para mencionar a algunas de mis queridas arañitas que son especiales para mí. Una de ellas son Carmen, Tamar, Ana, Maritza, Vilma, Hortensia, Coco, Yadira, Mercedes, Osdarly y también Aura y Marcela. Un beso grandote a cada una de ellas y gracias por apoyar nuestro curso gratis. Espero enseñarle muchísimos diseños más.
Acá ya he terminado de colocar las mostacillas en nuestro primer hilo. Ahora esta misma cantidad de mostacillas vamos con el segundo hilo. ¿Listo? Así lo vamos a hacer con cada uno de los hilos, a colocar la cantidad de mostacillas hasta tener todos los hilos del mismo largo o toda la cantidad de mostacillas del mismo largo. Luego dividiré las secciones así. 2 hilos por cada sección, será 3 secciones. Luego vamos a hacer el trenzado. Los 2 hilos de la izquierda pasará por encima de estos dos hacia el medio. Que queden derecho. Los 2 hilos de la derecha pasarán por encima de estos 2 hilos hacia el medio. Luego el de la izquierda por encima hacia el medio. Vamos apretando lo suficiente para que quede firme. No demasiado, solo lo suficiente para que quede firme. Y como ves, es el mismo movimiento alternando de lado y lado. Si ya lo hicimos con el de la izquierda hacia el medio, viene el de la derecha por encima hacia el medio, el de la izquierda por encima hacia el medio. No olvides separar 3 secciones de 2 hileras de hilo. Así te quedará este diseño precioso. Vamos a seguir realizando este tejido hasta terminar las hileras de mostacillas. Miren cómo está quedando tan preciosa nuestro trenzado. Se ve bastante elegante. ¿Y te imaginas utilizar diferentes colores? O también hileras de diferentes colores. Quedará maravilloso y bastante llamativo. Espero que lo puedas poner en práctica y me encantaría ver el resultado de tu creatividad. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas, que sé que tú también puedes lograr realizar los diseños que te proponga y emprender tu propio negocio. Acá, como puedes ver, estamos siguiendo haciendo los mismos pasos y ya casi terminamos. Cuando terminemos, vamos a unir todos los hilos, así que vamos a hacer los últimos trenzados hasta terminar toda la hilera que está cubierta de mostacillas número 8. Muy bien. Aquí por encima hacia el medio. Y miren cómo se está viendo nuestro hermoso diseño. ¿Verdad que se ve espectacular? Tú también puedes utilizar mostacillas más pequeñas, lo cual le dará un toque delicado y mucho más fino al tu trenzado. Si quieres que quede más grueso, puedes utilizar mostacillas más gruesas y te quedará preciosa. Miren lo bella que se ve y elegante. Aquí al final mantenemos los hilos bien tensos para que no se vaya a desarmar nuestro trenzado. Luego tomaremos todos los hilos y vamos a realizar un nudo simple y sencillo. Rodeamos por aquí arriba, regresamos por debajo y pasaremos todos los hilos por este agujerito. Un nudo sencillo, el cual llevaremos bien pegadito a la última mostacilla que hemos colocado para que nuestro trenzado no se vaya a aflojar y no se vaya a desarmar. Muy bien, vamos a acomodar aquí para que se mantenga la figura de nuestro trenzado. Apretamos muy bien y este es el hermoso resultado. Aquí al final separaremos el resto de los hilos y solo dejaremos 2 para que nos quede exactamente igual que el extremo anterior. Listo, ahora estos hilos debemos sellarlos porque no queremos que se salga en el futuro. Un buen sello hará que tu diseño dure mucho más. Muy bien, ahora es la oportunidad de colocar nuestro balín en estos hilos en las puntas. Así que vamos a colocar los 2 hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín. Lo llevaremos hacia arriba y ahora hacemos un segundo nudo simple, pero dejando la separación de 6 centímetros. Separación que necesitamos para el cierre corredizo. Así. No olvide dejarlo con los 6 centímetros exacto para que quede exactamente igual que al principio. Así les debe quedar a ustedes, miren, de nudo a nudo 6 centímetros. Este hilo que nos sobra debemos cortarlo y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que no se desarme. Así tendremos un trabajo impecable para todo nuestro diseño. Muy bien, perfecto. Miren el hermoso resultado. ¿Verdad que se ve elegante? Me encantaría saber tu opinión acerca de este trenzado de mostacillas. ¿Qué les parece a ustedes? No olvides dejar tu comentario, que para mí es importante.
Acá cruzamos los hilos de 6 centímetros de extremo y extremo y aquí es donde realizaremos el cierre. Doblaremos la puntita de un hilo de 20 o 15 centímetros y luego utilizaremos el hilo más largo para rodear todos los hilos de nuestra pulsera. Cada una de las vueltas, una al lado de la otra, dirigida hacia el lado izquierdo. De esta forma, la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto, si quieres que el cierre quede largo o corto. Lo importante es que quede bien ajustadito. Cuando terminemos, levantamos el bucle porque nuestro hilo pasará por este agujerito, así que pasará de atrás hacia adelante, así. Luego, cuando lo logremos, alamos el otro extremo más corto, para cerrar el bucle y sellar nuestro nudo. Apretamos muy bien todos los hilos y solo toca cortar y sellar estos hilos que nos han sobrado, de tal forma que quede un buen sello para que no se desarme ni se afloje este nudo. El sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que para asegurarme de esto lo ubico encima del propio nudo y así estoy segura de que no está tocando los hilos de la pulsera, que deben deslizar suavemente. Ahora, luego de terminar el sello, vamos a verificar si desliza alando los hilos de lado y lado. Vemos que desliza muy bien y perfectamente. ¿Y tú? ¿Te atreves a realizar este hermoso trenzado con hilo doble? Aprovecha, las mostacillas se ven bastante elegantes y puedes combinar colores increíbles. Recuerda, si deseas aprender muchos más diseños, contáctame a nuestro WhatsApp. Aquí tienes mi número de teléfono. Así que es tu oportunidad de aprender y emprender. Capacítate conmigo.